Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe Derecho al Cuidado y Derecho a la Reinserción, un diálogo para la justicia penitenciaria que organiza esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A nombre de esta comisión, les agradecemos su presencia esta tarde. Para iniciar este acto, me permito presentar a quienes se encuentran en nuestro presidium. Dafne Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Mario Vignetes del Olmo, director ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Cintia Guadarrama Godínez, directora general del Instituto de Reinserción Social. Diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Género del Congreso de la Ciudad de México. Diputado Royfi Torres González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano del Congreso de la Ciudad de México. Mariana del Valle Ojeda, coordinadora de incidencia comunitaria en SEA Justicia Social. Lucía Alvarado, integrante del colectivo Pervivencias. Beatriz Maldonado Cruz, directora de Mujeres Unidas por la Libertad, México AC. Y Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Asimismo, queremos agradecer la presencia de Luis Enrique León Vázquez, director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 2, CEBACEP. La licenciada Montserrat Lorences Camargo, directora del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. Armando Mata García, director general de Atención Especializada para Adolescentes. Para comenzar, le damos el uso de la voz a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, para que nos presente el informe Derecho al Cuidado y Derecho a la Reinserción Social, un diálogo para la justicia penitenciaria. Muy buenas tardes ya a todas, todos y todas. Bienvenidas sean las personas que están acompañándonos aquí para la presentación de este informe temático en las oficinas de la sede central de esta comisión, y también saludo con mucho respeto a quienes nos están siguiendo en redes sociales. Voy a tratar de ir muy rápido porque pues la intención básicamente es que conozcan por dónde y qué tiene y qué contenidos hay en este informe temático, y pues que naturalmente ahí está, que lo puedan más bien revisar después con calma, ¿no? La intención no es, como en ninguno de nuestras, casi todas los documentos que generamos en la comisión, no es hacer teorías o investigaciones sueltas, sino que básicamente lo que trabajemos tenga repercusiones en las personas y en las políticas públicas, y además en especial, y muchos otros, pero en especial la información que ustedes van a encontrar ahí es información que la comisión ha recopilado a través del trabajo específicamente de la segunda visitaduría general, que es con la que trabajamos personas privadas de libertad, y sistematiza mucho de la experiencia, de las visitas, de todo, de las quejas y de todo lo que los compañeras visitadores y visitadoras de esta comisión de la segunda visitaduría trabajan de manera constante y cotidiana en los centros penitenciarios de la ciudad. El fundamento de la propuesta es básicamente donde se intersectan, ¿no?, el derecho al cuidado y la reinserción, ¿sí? Eso básicamente entendiéndolo que esta inserción se hace a partir y dentro de un contexto de un territorio
¿no? Y este territorio, entendido así, las cárceles y los centros privados de libertad como territorios de agencia, como territorios de poder, ¿no? Con diversas complejidades, con órdenes sociales propios, ¿no? Y también, es cierto, con muchas problemáticas, pero algo que se nos olvida, y esto es algo que recorre y que es un eje de la construcción de este informe, es que también son territorios que resignifican, ¿sí? En esos hay cultura, hay afectos, hay redes sociales y hay básicamente la conformación de lógicas relacionales que rebasan el propio territorio como tal, el espacio físico de los centros, ¿no? Lo que pasa ahí, y cuando hablamos de territorio estamos entendiéndolo así, es como esto y esas dinámicas tienen una dimensión y una contraparte igual fuera de las paredes de los centros penitenciarios. Y naturalmente se juegan muchísimas cosas, incluido sobre todo el derecho a la reinserción, ¿no? Y también, como este informe trata de apuntalar, el derecho al cuidado, ¿no? Y lo que se trata es básicamente de aportar elementos para comunidades de cuidado para una lógica restaurativa, extendiéndolo exactamente de esta manera como les estoy compartiendo en términos territoriales. La que sigue, por favor. Pues esto ya lo dije, la que sigue, por favor. Estos son los centros que tenemos en la ciudad. Como se dan cuenta, pues sí, hay una distribución pues que rodea básicamente todo el territorio de nuestra ciudad, la zona oriente, la zona de Santa Marta, la zona norte, la zona de Benito Juárez, la zona de Tlalpan y la zona sur, son básicamente donde están estos centros especializados o centros penitenciarios, 13 destinados a personas adultas y 6 especializados para adolescentes. La que sigue, por favor. Para agosto del 2025, la contabilidad era que teníamos 26.816 personas adultas, 192 jóvenes, ¿no? Y la cantidad y la misma fluidez que nos marca, nos está hablando de una población con muchísimas características también, y eso es importante tomarlos en cuenta, de movilidad. La que sigue. Para entender la forma como se aproxima el informe, tenemos que entender que este territorio que hablamos y que describimos anteriormente, ya específicamente entre los centros, se caracteriza por microterritorios que no son homogéneos, ¿no? Y que tienen dinámicas y significados propias dentro del espacio, ¿no? En ellos, en estas dinámicas, en estos microterritorios que se encuentran en los centros, ¿no? Se identifican necesidades diferenciadas de cuidado, se promueven rutas de cuidado personalizadas y se ofrece corresponsabilidad comunitaria y la continuidad del cuidado en diferentes aspectos, ¿no? En esa lógica, la que sigue, todo esto también es importante y un poco recuerden lo primero que estuvimos viendo alrededor de cómo confluye el cuidado y la reinserción, ¿no? Estamos planteando y se recorre exactamente la reinserción como parte articulada, ¿no? Y íntimamente ligada a la parte que tiene que ver con cuidados. Es importante, además, tomar en cuenta que la reinserción es un principio, es una base ética y normativa, es un derecho que es exigible ante el Estado, ¿no? Y es también un modelo de organización penitenciaria. Es importante tomar en cuenta en estas lógicas que llegar a esta visión de reinserción ha costado un trayecto histórico en términos de cómo vemos al sistema penitenciario, en donde básicamente pasamos no hace más de 40 años de una visión plenamente de encierro y punitivista a una visión de reintegración, y ahora estamos en un proceso
que además está sustentado en un marco legal no nada más local, sino federal, que tiene que ver con la lógica de la reinserción social en términos estrictos, ¿no? Por su parte, la que sigue, el derecho al cuidado, es un derecho que se ha venido construyendo. El primer, digamos, antecedente es en el 2022, cuando la Corte reconoce la necesidad de aplicar informes diferenciados en las infancias, infancias privadas de libertad, exactamente referidas a cuidados. Aquí algo que se nos olvida mucho y batallamos mucho desde la comisión, porque si bien está establecido así, y una de las partes importantes de lo que define la Corte es que materia de cuidados en infancias, en centros penitenciarios, cruza por el interés superior como determinante y no como lógicas de poner límites en edades o sí o no, ¿no? La lógica de la manzana podrida, ¿no? Que no tiene nada que ver con los territorios que estamos marcando. La Corte lo señala muy claramente, es a partir del interés como tendríamos que estar determinando cuál es la edad idónea, ¿no? La edad pertinente, ¿no? Para estos cuidados y estas crianzas al interior. El amparo directo del 2023 de la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia ya desde hace 2 años marcaba que el cuidado era un derecho y que tenía 3 componentes fundamentales, ¿no? Que eran el cuidar, el ser cuidados, ¿no? Y el autocuidado como elemento fundamental. Y bueno, la gran, digamos, paraguas con el que nos movemos hoy por hoy es el paraguas que nos acaba de dar la opinión consultiva de la Corte Interamericana en el pasado agosto, en donde define, por fin, el cuidado como un derecho autónomo, el cuidado tal y como lo había definido igual nuestra Suprema Corte con estos 3 elementos que lo incorporan, y pues ese es, digamos, el marco legal y de paraguas con el que nos vamos, con la que nos vamos caminando exactamente en el informe. ¿Qué es lo que destacamos? La que sigue, por favor. La que destacamos de mejor manera, de mayor manera, hicimos un análisis que nos permitiera ver en estos 3 aspectos, cuidar, ser cuidado y autocuidarse, cómo transitaban las mujeres y cómo diferenciadamente transitan los hombres, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, destaca las redes de apoyo entre las personas internas para cuidarse, ¿no? El mantenimiento de vínculos familiares, ¿no? Para gestiones tanto de cuestiones domésticas y escolares. A ver, las mujeres que están privadas de libertad están buscando el poder tener la llamada y el contacto a las 4 de la tarde para ver si ya llegaron los hijos, si ya comieron, si ya están haciendo la tarea, si qué está pasando en sus casas. De esos niveles estamos hablando. O sea, no crean de cosas mayores, de que pasó una cosa fuera de la cotidianidad, no. Están en la cotidianidad, están en que si ya regresaron y que si ya hicieron la tarea. De esos niveles estamos hablando cuando hablamos del mantenimiento de vínculos familiares. La participación en actividades productivas, porque siguen teniendo no nada más que mantenerse al interior de los centros, sino de generar dinero exactamente para el cuidado de tanto los hijos, las hijas, tanto la madre o el padre, tanto quien esté afuera, porque de eso dependen, ¿no? Naturalmente un gran tejido de contención y resiliencia, ¿no? Y la participación mucho más activa en términos de cuestiones de actividades culturales y recreativas. Eso solamente en términos de lo que es el aspecto de cuidar a los otros, ¿no? Para ser cuidadas, las visitas, por ejemplo, se convierten en espacios de acompañamiento y apoyo emocional constante. Y luego también tienen grandes estrategias de autocuidado, ¿no? Y las generan, ¿no? Desde cómo hacen uso compartido de remedios caseros, cómo crean
rutinas para el yoga y para contenerse, ¿no? Hasta el cuidado estético mutuo, ¿no? El corte de pelo, las uñitas y todo lo demás, que forma parte igual del autocuidado. Por la que sigue, por favor. Mientras tanto, los compañeros varones, la relación en estas tres dimensiones es completamente diferente, ¿no? Para empezar, no altera la ausencia de un hombre en el… A ver, cuando una mujer entra a un centro de reclusión, altera completamente la cotidianidad de la crianza que tenía cuando estaba afuera. Generalmente cuando un hombre entra y es privado de libertad, no altera el círculo de cuidado porque las que se quedan cuidando, pues son las mujeres, ¿no? Entonces, de entrada eso de cuidar a los demás, se ve, se refleja en estos territorios y ahí está, ¿no? No asumen las tareas de cuidado más allá de los apoyos mutuos entre internos, ¿no? Y generalmente, y vamos a ver, lo hacen hacia los animales, y ahorita vamos a regresar a la portada de este libro para contarles la anécdota de esta portada y que refleja mucho de lo que les estoy diciendo. En la parte de ser cuidados, ¿no? Básicamente, ¿quién son cuidados por quiénes? Pues por las mujeres, y las mujeres que están fuera del centro, ¿no? Desde la comida, desde por favor que lo atienda el doctor, desde tómate la medicina, así, de llamarlos para obligarlos a que tienen que tomar la medicina todos los días. De esos niveles estamos hablando, ¿no? Y básicamente las dificultades que hay, por ejemplo, para el seguimiento de tratamientos médicos, etcétera, etcétera, que se ve muy diferenciado con las mujeres, ¿no? Y en el autocuidado, solo el 42% de quejas son interpuestas directamente por hombres presos. Ese es el dato que tenemos en la comisión. 6 de cada 10 quejas son interpuestas por mujeres, solamente 4 de cada 10 están interpuestas por hombres. Eso habla del autocuidado, porque generalmente, acuérdense que esas quejas a veces están interpuestas por familiares, pero generalmente son los propios personas privadas de la libertad las que lo hacen, ¿no? Recurren sí a ejercicios físicos, boxeo y entrenamiento por fuerza, más como una forma no tanto más bien del cuidado corporal, de esta masculinidad que les permite avanzar en esas lógicas, ¿no? Diferente al tipo de actividades igual que tienen que ver con eso del lado de las mujeres, que tienen una lógica más de cuidado salir. La que sigue. De esto es solo un ejemplo, y no les leí todas, ni siquiera de los pocos que teníamos ahí, pero eso es lo que van a encontrar en el informe detalladamente y con sustento, ¿no? ¿Cuáles para nosotros son las buenas prácticas? Bueno, tanto en los centros penitenciarios como en los especializados para adolescentes se han desarrollado, aunque sin una articulación normativa explícita en algunos casos, una contribución significativa a la interrelación entre el cuidado y la reinserción social, ¿no? Creo que ahí hay que rescatar estas cosas que están como en la informalidad y seguir sistematizando y cuáles son esas buenas prácticas que logran integrar esta articulación entre reinserción y cuidados, ¿no? Es importante el fomentar, sobre todo en el lado de los hombres en fomentar, y en el lado de las mujeres más bien apoyar, ¿no? Lo que son las labores del cuidado hacia los otros, ¿no? Actividades, seguir fortaleciendo, importantísimo en estas lógicas, los vínculos familiares y comunitarios, ¿no? Y en este sentido seguirlos tomando en cuenta, ¿no? El ser cuidados, ¿no? La atención diferenciada a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y con adicciones y adultas mayores es algo que está en práctica y ya está en marcha en los centros, ¿no? Esa es una muy buena práctica. El que se siga mejorando el acceso a los servicios de salud y que se trabaje sobre entornos seguros tiene que ser, se hace en algunos lados, se tiene que seguir avanzando para que esto suceda. Y pues básicamente la promoción de participación activa en programas educativas, las prácticas restaurativas de bienestar y la reconstrucción de proyectos de vida son importantísimos si queremos avanzar en esta dupla
No podemos decir que avanzamos en el derecho a la reinserción si no avanzamos en el derecho al cuidado y si no lo vemos más allá de las 4 paredes que constituyen los centros penitenciarios. Y simplemente podemos regresar a la primera diapositiva, por favor, para compartirles. Lo que están viendo ahí es la portada del reporte, es esta. Como ven, estamos hablando de un brazo con un pajarito. A ver, esta fotografía es del 2023, la tomó personal de la visitaduría, de la segunda visitaduría de la comisión. Esta fotografía es del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, aquí tenemos al director, ¿no? Este centro es, para quien no conoce, es un centro conocido como de máxima seguridad. Lo que pasó es, básicamente esta foto está tomada en una altura alta, ¿no? Básicamente lo que domina ahí es el gris, pocos espacios para ver otra cosa diferente hacia el exterior. Y en esa época se empezó a notar, ¿no?, que había pajaritos pues acercándose a esa zona, ¿no?, de manera constante, y no nada más uno, sino varios, ¿no? Y se acercaban a la ventana, y lo que empezaron a hacer los compañeros que estaban allí, empezando por uno principalmente, que es el de la foto, ¿no?, fue a cuidar a los pajaritos, ¿no? Cuando él ya salió libre, ¿no?, sale libre, se lleva a su pajarito, ¿no?, porque se hacen relaciones y vínculos, ¿no? Pero ya ahí se quedó la costumbre de cuidar a los pajaritos, ¿no? Y es algo que está presente ahí. Ese es el significado de esa foto, esa es la historia de esa foto, y atrás de esa foto, y atrás de la historia de esa foto, está lo que queremos hacer llegar a través de este informe. El cuidado en diferentes aspectos, el cuidado que nos da ternura, el cuidado que nos hace seres humanos y el cuidado que tendremos que estar y tenemos que ver presentes en todos los territorios y en todos los momentos de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Antes de continuar, me permito saludar a la diputada Patricia Orizar Arellano, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano del Congreso de la Ciudad de México, que se acaba de incorporar a nuestro presidio. A continuación, escucharemos a la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dafne Cuevas Ortiz, a quien le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Nacheli, muchas gracias por la invitación a este evento y por la presentación de los resultados de este estudio, el cual por supuesto que me voy a llevar y voy a revisar punto a punto. Con los temas del cuidado nos pasa, como se ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, que hay muchas cosas que se intuyen o que de manera casi que uno puede decir, a mí me late, ¿no?, que está pasando esto, aquello, pero hay que hacer estudios, hay que averiguar, hay que generar espacios de reflexión para poder ir documentando, para ir creando conceptualizaciones y para entonces poder tener respuestas institucionales y de política pública que se ajusten a lo que ya se comprobó que es lo que está ocurriendo. Yo leía, ¿no?, estas diferencias del asunto del cuidado, de los cuidados entre las poblaciones de mujeres y hombres en reclusión, y decía, es como llevar un poco al absurdo esas diferencias que identificamos como en la cotidianidad, sobre todo con las tareas del cuidado de los otros y del autocuidado, porque en las tareas del cuidado es muy claro, las que cuidan son las mujeres y ellos son receptores del cuidado, eso es como donde no hay variable, digamos, ¿no? Yo creo que lo que nos está presentando este estudio está muy ad hoc al momento en el que estamos en esta ciudad y en las discusiones que están por venir. Todo mundo sabe
que desde la Constitución del 2016 en nuestra ciudad se reconoció en el artículo 6º el cuidado como un derecho, digamos, estaba puesto ahí. Y desde ahí se tendría que haber enviado una reforma a la ley para crear el sistema público de cuidados con un plazo de tiempo que incluso se venció y que seguimos sin tener vigente en la ciudad. Que hayamos sido la primera ciudad de América Latina que logró meter el tema del cuidado como un derecho a nivel constitucional no es una casualidad, digamos, es producto de lo que para entonces ya era el avance del movimiento feminista en hablar del tema de cuidados a nivel latinoamericano y porque fuimos una ciudad que en ese momento estaba tomando autonomía política y estaba recién creando su constitución. Entonces, sin duda, ese fue una cosa importante y un avance, pero del 2016 al 2025, es decir, 9 años después, la manera en que lo hemos venido concretando ha sido una manera muy lenta todavía para mi gusto, pero lo cierto es que cada vez estamos más cerca de tener un sistema de cuidado, pero además ahora vamos a tener una reforma constitucional, si así lo decide el Congreso, a partir de la iniciativa anunciada en el marco de la conferencia regional pasada, en la que nuestra Constitución no solo sea la que estuvo más adelantada en el 2016, sino la primera, igualmente de América Latina, que va a ajustar los contenidos de lo que se entiende por cuidado a lo que nos arrojó la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana. Lo mencionaste, Neche, pero a mí me gusta mucho decirle a la gente, la opinión consultiva a la Corte Interamericana se la preguntó un estado de nuestra región y se lo preguntó con preguntas hasta bobas, digamos, porque era una maña para preguntarle a la Corte, oye, ¿tú crees que el cuidado es un derecho? Y si el cuidado es un derecho, ¿qué componentes tiene ese derecho? ¿Y a quién le toca cuidar? Esa pregunta a la Corte Interamericana la hizo el gobierno de Argentina, previo al gobierno de ultraderecha que hoy, digamos, ha dado como al traste a toda la institucionalidad de género e igualdad en aquel país, para que veamos cómo cambian como los tiempos. Pero el tiempo que se tomó la Corte en responder a estas preguntas y generar lo que hoy nos puede servir como una jurisprudencia que facilita quizás no que solo en nuestra ciudad se ajuste la Constitución, sino que en todos los países de la región se revisite esa conceptualización del cuidado y se pueda generar como nuevas leyes, nuevas políticas públicas, pues esa no ocurrió, digamos, muy rápido y no ocurrió muy solita, sino que además de ser una opinión consultiva importante, es una de las más acompañadas a lo largo de la historia de la Corte Interamericana. Es decir, se presentaron un número grande, 129, también nosotras, 129 amicus curiae que vinieron de gobiernos, de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil y donde ahí, todas las que presentamos algún análisis discursivo, dábamos los argumentos de por qué el cuidado era un tema importante, por qué sí era un derecho y por qué los derechos les toca garantizarlos a los estados y no a la sobrecarga de trabajo sobre los hombros de las mujeres, que ese es el tema importante. Entonces pienso ahora que seguir armando en esta ciudad un abordaje del cuidado como un derecho de las personas, un replanteamiento de por qué no se puede seguir soportando el cuidado de la humanidad de manera injusta, poco valorada, cero reconocida, nada pagada sobre los hombros de las mujeres, es la gran transformación en la que nos tenemos que meter, digamos, como sociedad, y en esta ciudad tenemos múltiples ventajas para ser pioneras, digamos, en irlo concretando. Es parte como de este debate actual en el que identificamos que si al cuidado es un derecho, le toca a los estados, que los estados son gobierno, empresa, sociedad en su conjunto, familias, que sí tenemos que hablar de redistribuir, de revalorar y de reducir las cargas del trabajo para las mujeres y que ninguna población se tiene que quedar fuera de cómo pensamos de manera estructural qué entendemos por el servicio público de cuidado, por el sistema público de cuidado en la ciudad y cómo poblaciones, como las poblaciones en reclusión, son tan
prioritarias como el resto de las poblaciones de la ciudad. Por eso agradezco el estudio, porque nos coloca en un momento correcto de los debates que tenemos por venir, el foco en una población desprovista de mirada casi siempre social, no solamente institucional, y nos recuerda que hay un compromiso con estas poblaciones que deben verse impactadas por lo que hagamos a favor del cuidado, favorecidas por lo que hagamos a favor de las descargas de trabajo y demás, pero prioritariamente atendidas porque nuestro sistema público de cuidados, tal como lo hemos conceptualizado y puesto en el papel y como lo vamos a llevar y ya está vigente, digamos, en la Casa de las 3 R's que inauguramos en mayo pasado en la Colonia Buenos Aires, pero para esta final de año tenemos que tener ya listas y funcionando las primeras 26 casas de las 3 R de la ciudad. Como lo hemos imaginado desde la política pública del gobierno, es un sistema que involucra 5 subsistemas y esos subsistemas no son servicios, son poblaciones beneficiarias. Y luego, cuando identificas a las 5 poblaciones beneficiarias, viene qué tipo de servicios, políticas y atenciones tienes que tener para la atención de esas 5 poblaciones beneficiarias. Y aunque tenemos una de esas 5 es poblaciones en situaciones de especial vulnerabilidad, hay que nombrar a las poblaciones en reclusión para que no se nos queden fuera, por lo menos de la parte del pensamiento y la generación de propuesta, porque ahí es como va a aterrizar el beneficio de las políticas públicas. Bueno, yo con esto, digamos, concluyo en esta respuesta a lo primero que veo del informe, con el compromiso de tenerlo a una revisión detallada y profunda y de que nos acompañe sus aportes como parte de este momento de la construcción de nuestro sistema. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, secretaria. A continuación, recibimos un mensaje de 5 minutos del director ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Mario Vignetas del Olmo. Muchas gracias. Antes que nada, soy portador de los saludos del comisario general, maestro Pablo Vázquez Camacho, que está pendiente de este importante foro. Me honra también portar el mensaje del comisario jefe, el licenciado Andrés Ponce Aceituno, quien agradece en nombre de todo nuestro sistema a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hacernos parte de este diálogo y también de este evento técnico institucional tan importante. En mi intervención me referiré a 2 puntos. Una semblanza mínima del sistema penitenciario de la Ciudad de México a guisa de contexto y también de nuestra relación, como segundo punto, con la Comisión Nacional de la Ciudad de México en materia de derechos humanos a través de las recomendaciones ya emitidas. Déjenme entrar entonces en materia con el primer punto. En octubre del 2021, el sistema penitenciario de la Ciudad de México fue readscrito de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Refrendando lo que ya dijo nuestra presidenta, efectivamente, más o menos tenemos una población de 26,800 personas. Solamente el sistema penitenciario del vecino Estado de México tiene una población más grande. De entre las personas privadas de su libertad que nosotros atendemos, más o menos 1,800 son mujeres. Ahora bien, de estas 26,800 personas, nosotros tenemos bien identificadas y atendidas a grupos de atención prioritaria, así le llamamos nosotros. Población de adultos mayores, población de indígena, en donde aunque la ley no nos los obliga, también estamos identificando ahí a personas afrodescendientes en paralelo, dijéramos, con las políticas públicas de esta ciudad,
por supuesto, una población muy importante para nosotros es aquella de la comunidad LGBTI. También tenemos como número 4 a la población con discapacidad física, que requiere evidentemente atención y cuidados especiales. Tenemos a la población con discapacidad psicosocial, cuyo manejo debe de ser más cercano al de un hospital que de un centro penitenciario, y tenemos también a población extranjera. Y aunque la ley no lo identifica, la Ley Nacional de Ejecución Penal me estoy refiriendo, también entre estos grupos de atención importante para nosotros está la de mujeres con hijos menores que conviven dentro de uno de nuestros centros. La población está debidamente tamizada, es decir, la tenemos organizada en la medida de nuestras posibilidades entre todas nuestras instalaciones, porque así podemos focalizar mejor el cuidado que le debemos a esta población, pero también porque la debida organización de la población privada de la libertad es una herramienta de gobernabilidad interna fundamental. Ellos estarán mejor en la medida en que nosotros también lo estemos. El sistema opera con varias instituciones. Tenemos, como ya lo dijo nuestra presidenta, 13 centros penitenciarios, en realidad son 12 centros penitenciarios, y tal les voy a decir por qué. Y en todos ellos tenemos instalaciones deportivas, culturales y recreativas que están en funcionamiento hoy. Tenemos una clínica certificada para la atención de VIH. Tenemos 12 clínicas de atención para las adicciones, tanto en su modalidad residencial como en su modalidad no residencial. No todas ellas tienen ambas modalidades, estamos trabajando en ello. Algo que me enorgullece particularmente es que tenemos un sistema de 19 bibliotecas certificadas, es decir, hay más de una biblioteca por cada uno de estos centros. Tenemos un CENDI para la atención de los menores certificado, en donde los niños que están a nuestro cuidado y al cuidado de sus madres prácticamente no sienten ninguna diferencia entre estar en un CENDI fuera de nuestro sistema. Nosotros colaboramos con empresas en calidad de socios industriales para dar trabajo productivo en por lo menos 35 talleres que funcionan hoy. Estamos identificando nuevas áreas para fundar nuevos talleres, porque entendemos que el eje de el regresarles su dignidad a algunos de los miembros de esta comunidad es muy importante desde el punto de vista laboral. No solamente generan dinero, y eso es muy importante a nivel práctico, sino que los revalora como personas productivas ante sus propias familias. Así que eso es muy importante para nosotros y no lo podríamos hacer claramente sin el apoyo de la sociedad civil organizada. También colaboramos con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el Colegio de Bachilleres, con algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Instituto Politécnico Nacional, solamente por mencionar algunas instituciones de educación que nos apoyan en el muy importante eje de la reinserción social, que es la educación. Puedo decirles ahorita orgullosamente que bajo el liderazgo de nuestro señor subsecretario estaríamos en los próximos meses a punto de erradicar el analfabetismo en nuestro sistema. Claro que nos llegan ya muchos de nuestros cuidados, muchas de las personas a las que debemos cuidados nos llegan ya a nivel de primaria y de secundaria. Ahora nuestro cuello de botella es la preparatoria, pero en el sistema penitenciario de la Ciudad de México tenemos cursos hasta de posgrado y con frecuencia también algunas personas se titulan en nuestro servicio a nivel licenciatura. En conclusión, atendemos a todos los ejes de la reinserción social que señala el artículo 18 de la Constitución Federal. El sistema también, de manera muy importante, incluye instalaciones especializadas en atención a adolescentes, que es todo un ramo distinto, porque para empezar son inimputables. Entonces el tratamiento debe ser, y lo es, especializado y distinto. Tenemos también institución para la población que comete infracciones administrativas, conocida como el Torito particularmente. Bueno, amigos, las medidas que se compurgan en esa instalación
son medidas de orden administrativo, no penal. Y les puedo decir que la estancia de las personas ahí se articulan en dos ejes que son importantísimos para el sistema. La educación cívica, y cayeron ahí por falta de educación cívica, perdón, y también educación para la prevención de adicciones, porque una buena parte llega afectado en sus percepciones, pues por falta de cuidado. No están ahí nada más para cenar el 24 de diciembre, están para que nosotros les demos un tratamiento especializado en la medida que nos los permite 36 horas o menos. Pero también tenemos atención especializada para gente que es preliberada y entonces nosotros le llamamos a esa institución Casa de Medio Camino. Desafortunadamente nada más tenemos ese servicio para varones, porque ustedes entenderán que administrativamente no nos alcanza para señoritas, pero quisiéramos nosotros. Y ese trabajo se hace, quiero decirles, en estrecha colaboración con el Instituto de Reinserción de la Ciudad de México, cuya directora general está aquí presente y ella hablará más inteligentemente de los esfuerzos de reinserción social fuera de los muros del sistema penitenciario, pero quiero que ustedes sepan que estas dos instituciones, el sistema penitenciario y el instituto, trabajamos estrechamente de la mano. Nosotros le damos informe previo de las personas que están al borde de compurgar su pena y ellos nos hacen favor de tomarlos desde que están todavía a nuestro cuidado. El sistema conduce el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil a la población penitenciaria. Es fundamental para el sistema este apoyo, esta constelación de instituciones de muy diversa naturaleza. Algunas de sus representantes están aquí hoy, afortunadamente. A guisa de ejemplo, no es exhaustivo lo que voy a decir, trabajamos con 19 empresas en calidad de socios productivos, trabajamos con 75 organizaciones de la sociedad civil, de corte religioso o no religioso, de corte deportivo o no deportivo, de gente que nos aporta cursos de muy diversa naturaleza, entre yoga, disciplinas marciales, etcétera. Muy importante, tenemos la colaboración, gracias a las instituciones de educación superior, de estudiantes que prestan servicio social o que están en prácticas profesionales y son, obviamente, miembros de la sociedad civil importantes para nosotros. El sistema colabora con autoridades especializadas gubernamentales, tales como los juzgados del fuero común. Muy buena parte de nuestro trabajo es atender los requerimientos y las órdenes de los jueces del fuero común de la Ciudad de México y también, por cierto, de algunos del fuero federal. Tenemos una población de personas privadas de la libertad del fuero federal a las que hay que atender. Nosotros viabilizamos que los trámites jurídicos sigan siendo viables para toda la población, aun cuando estén sentenciados. Por supuesto, esto es más intenso en la gente que está sujeta a una medida de seguridad, pero también pueden hacer y hacen, de hecho, algunas peticiones a los jueces especializados cuando estas personas están ya sentenciadas. También nosotros colaboramos con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque todas las personas que están en proceso, bueno, para nosotros son técnicamente inocentes, según el ejercicio del principio de inocencia que está en la Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad de México. Ellos tienen derecho a votar y lo han hecho y lo seguirán haciendo. Y por esa misma razón nosotros también trabajamos con el Instituto Nacional Electoral, menos porque pues, no es tan frecuente, pero tenemos una fluida colaboración con ellos. Colaboramos también con el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, como ya me referí, con las secretarías del gobierno de la ciudad en materia de salud, de educación, de atención a población indígena, de atención a población LGBT, solamente por mencionar algunos. Trabajamos también con el Programa Estatal contra la Tortura 2026-2030 y con ellos estamos determinando cuáles serán las responsabilidades del sistema penitenciario en el próximo programa especial
que están por aperturar. Trabajamos también con no menos de 45 cónsules que operan en esta ciudad porque, como les dije, una de nuestras poblaciones de atención prioritaria son los extranjeros. Y tenemos muchas más de 45 nacionalidades, pero algunos cónsules atienden más de 2 nacionalidades. En conclusión, amigos, la población privada de la libertad en la Ciudad de México está atendida bajo estándares nacionales. Por supuesto que podemos mejorar y debemos mejorar en el sistema penitenciario de la Ciudad de México y no lo vamos a negar, pero el señor subsecretario Andrés Ponce Aceituno encabeza a servidores públicos profesionales dedicados a la atención especializada e individualizada de dicha población penitenciaria, que está constituida, claro, por custodios, pero también por técnicos penitenciarios que son profesionales, son licenciados en trabajo social, psicología, criminología, pedagogía, y también tenemos una población de jefes de talleres, de abogados y muchos otros profesionales que pagan los impuestos de los contribuyentes de esta ciudad para la mejor atención de la población penitenciaria. Déjenme pasar brevemente al segundo punto de esta exposición. El sistema penitenciario de la Ciudad de México ha renovado su atención a las recomendaciones dictadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No quiero ser omiso, ha habido algunas de esas recomendaciones que han permanecido desatendidas por años, pero es voluntad de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a que esto no suceda más, y por eso hemos estado promoviendo la concertación de apoyos con la segunda visitaduría de esta comisión. Puedo decirles que estamos en camino de cumplir un buen número de esas recomendaciones. Reconocemos entonces que una cantidad significativa de recomendaciones provienen antes de octubre del 2021 y eso no es ninguna justificación para no atenderlas. Estamos en proceso de atenderlas. También estamos empeñados en reducir el número de esas recomendaciones antes de noviembre del 2025, es decir, continuaremos nuestros esfuerzos para cumplir el mayor número de las recomendaciones ya emitidas y lo haremos después de esa fecha. Estamos comprometidos en aprender en el sistema penitenciario de la Ciudad de México de las recomendaciones ya emitidas para acotar los aspectos reñidos con el estricto respeto a los derechos humanos. Por ello, nos hemos empeñado y estamos inmersos en el proceso de revisar y renovar protocolos y programas, y este informe será fundamental para nosotros en ese empeño. Agradezco entonces el espacio que se nos ha otorgado el día de hoy en este importante foro de reflexión y de diálogo sobre el derecho al cuidado y la justicia penitenciaria en México. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, director. Nos permitimos recordarles que cada ponencia tiene disponible 5 minutos para su participación. Continuamos con la participación de la presidenta de la Comisión de Género del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Cecilia Vadillo Obregón. Hola, compañeras y compañeros, buenas tardes. Nayeli, muchísimas gracias por la invitación y por este informe que, como bien decía la secretaria Dafne, a quien saludo, también es muy pertinente en el momento que está entrando la ciudad, el Congreso, el Poder Legislativo, que está a punto de emitir 2 reformas muy importantes en materia de cuidados, y yo nada más rápidamente quisiera hablarles un poco sobre qué estamos considerando en estas reformas de cuidados, qué enfoque se está dando, qué se va a retomar, y también, por supuesto, pues la importancia de incluir a estas poblaciones también en nuestro proceso de dictaminación y de análisis. Hablar de la reforma constitucional que ingresó nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, que si bien muchos dicen, bueno, ya estaba en la Constitución,
no era necesaria esta reforma, no fue uno de los comentarios. Sin embargo, si nos ponemos a revisar la reforma, nos damos cuenta de que era muy necesaria, muy pertinente y que los avances que ha habido en temas de cuidados nos hacen dar cuenta de que se necesitaba robustecer este artículo y se necesitaban puntualizar ciertos aspectos en la Constitución de nuestra ciudad para que continúe siendo ese instrumento legislativo de vanguardia que está en nuestra ciudad. Entonces, ¿de qué se trata la reforma constitucional que plantea nuestra jefa de gobierno? Es importante mencionar que se plantean las 3 R's de los cuidados dentro del articulado: reconocer, redistribuir y reducir. Se plantean en la Constitución, otro aspecto muy importante es que se establece que no hay distinción de género para el tema de los cuidados. Esto puede parecernos obvio, pero es importantísimo que esté establecido en la Constitución de la Ciudad de México que no por nacer hombre o nacer mujer se tiene una obligación en las tareas de los cuidados. También se plantean aspectos muy importantes sobre quién debe de participar en estas tareas. Se plantea por primera vez que el Estado tiene que participar, que los privados tienen que participar y que también tiene que haber una redistribución social de estas tareas. Se plantea, como ya bien mencionaban, a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema del autocuidado y de conceptualizar el cuidado como un derecho humano. Entonces ya se establecería en la Constitución de la Ciudad de México que el cuidado es un derecho humano y se está ya homologando con los avances en materia internacional, pues más avanzados, por así decirlo. Y por último, algo muy importante es el valor económico que tiene en nuestra sociedad el cuidado. Por primera vez estaríamos reconociendo que los cuidados tienen un valor económico en nuestra sociedad y el Estado tiene la obligación de reconocer este valor. Entonces, digamos que esa es la legislación que está en materia constitucional, pero también viene una reforma la presentación de una ley de cuidados que hemos estado trabajando, revisando, que la verdad es que es muy importante, pero algo que quiero destacar aquí es que la Ciudad de México tiene ya muchísimas acciones en materia de cuidados, que si bien no están establecidas en un mecanismo legislativo, ya existen y forman parte de la oferta de políticas públicas que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Somos un gobierno que tiene apoyos a partir de los 0 años hasta las pensiones de adultos mayores, tenemos el programa Desde la Cuna, tenemos diversos programas sociales para mujeres embarazadas, tenemos todos los apoyos que se brindan a las juventudes, tenemos a los niños, estudiantes, tenemos Mercomuna y diferentes programas sociales también para adultos mayores a partir de los 57 años, que no son adultos mayores, pero a partir de esa edad empieza el programa del ingreso mínimo universal. Tenemos ya también, lo decía la secretaria Dafne, las casas de las 3 R's, que son estos espacios muy innovadores enfocados en el cuidado, que ya se están desarrollando en toda la ciudad, que tienen desde espacios para adultos mayores, espacios de rehabilitación, espacios para niños, este lugar muy bonito que está en las Utopías y también está en la Casa de las 3 R's, que está enfocado en que los hombres aprendan a cuidar y que tiene talleres todos los días para aprender a cocinar, a peinar, a diferentes aspectos y que buscan contribuir a esta redistribución del trabajo de cuidados. Y bueno, tenemos las Utopías, programas para personas en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, en fin, una gran cantidad de catálogo de políticas públicas, y lo que busca esta nueva legislación es justamente articular e institucionalizar en legislación todo esto que el gobierno desde Claudia Sheinbaum, desde antes, pero sobre todo ahora el gobierno de Clara Brugada está planteando en materia de cuidados y lo que ya se realiza y por supuesto lo que tiene que realizarse hacia el futuro. Y creo que en este proceso de dictaminación será importantísimo, tenemos contemplado incluir a diferentes
pues poblaciones prioritarias, y sin duda esperamos que poder también incluir a todo el tema que mencionan, porque es fundamental que todas las poblaciones estén consideradas al momento de dictaminar. Yo sé que ya se me pasó el tiempo, entonces ya nada más voy a mencionar que hemos hecho también en materia legislativa, ya lo mencionaban, pero el tema de las casas de medio camino para mujeres ha sido una reforma que hemos estado empujando desde la Comisión de Igualdad de Género. Sabemos que es muy complicado en términos presupuestales, pero también sabemos que es fundamental que sea un objetivo y caminar hacia allá, porque no puede haber esta diferenciación entre el proceso de reinserción de las mujeres y de los hombres, sobre todo porque la carga de cuidados que ya se mencionó anteriormente hace que para las mujeres el proceso de reinserción sea de por sí más complejo. Son las mujeres quienes, como ya bien mencionaba, llevan la carga de cuidados, ya sea dentro o también fuera, para las mujeres que están fuera, pero que se ocupan cuando algún miembro de la familia entra a un proceso penitenciario. Entonces, pues tenemos que enfocarnos en igualar también estas condiciones, ya sea a través de las casas de medio camino, como a través de políticas públicas dentro y fuera de los centros penitenciarios que nos permitan redistribuir, reducir esta carga de cuidados hacia las mujeres que están dentro. Y por último, una reforma muy importante que también estamos trabajando es sobre productos de gestión menstrual digna al interior de los centros penitenciarios. Es algo que también la jefa de gobierno ha encargado como una prioridad, porque también es un factor importante en materia de autocuidado y de las condiciones dignas de las mujeres dentro de prisión. Muchas gracias. Gracias por su intervención, diputada. Ahora cedemos la palabra por 5 minutos a la coordinadora de incidencia comunitaria en SEA Justicia Social, Mariana del Valle Ojeda. Buenos días, ya buenas tardes. Muchísimas gracias, comisionada, por la invitación, y es un gusto estar aquí para nosotras. Como ya se ha mencionado, este año hemos atestiguado un logro histórico en nuestra región latinoamericana. Como mencionaste muy bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo. Esto es resultado de la lucha histórica de feministas y de la articulación colectiva. También la Corte reconoció los derechos de las familias y de las personas con vínculos afectivos de quienes están privadas de la libertad, e hizo un llamado a los estados a garantizar su protección. Este reconocimiento es particularmente relevante para mujeres, niñas, niños, adolescentes que sufren de manera desproporcionada el impacto del encarcelamiento. Estos avances dialogan con el momento histórico y clave que se está generando en la ciudad. Como ya se mencionó previamente, actualmente se está construyendo este sistema público de cuidados también como respuesta a las exigencias de diversos actores. Sin embargo, existe la exclusión y persiste la exclusión de personas y comunidades que han interactuado con el sistema de justicia penal, así como la invisibilización de las labores que realizan cotidianamente, principalmente las mujeres. Son ellas principalmente las que sostienen la vida en contextos de privación de la libertad, así como en sus propias comunidades. Por eso nos parece muy importante reconocer el trabajo de la Comisión por abrir esta discusión tan importante en esta agenda que justamente se coloca en esta intersección, porque nos exige justamente pensar como ciudad, como sociedad, desde los distintos actores, cómo avanzar hacia allá. A propósito de la opinión consultiva 31, en el 2023 justamente SEA participó en un proceso de construcción de un amicus para la Corte, con otras organizaciones y colectivas, también como Mujeres Unidas por la Libertad y otras colectivas y organizaciones de la región, justamente para visibilizar la importancia del derecho al cuidado en contextos de privación de la libertad, de las mujeres en particular y personas trans. Y lo decimos con claridad, no puede haber un debate sobre el derecho al cuidado que invisibilice a esta población, y no podemos pensar en un sistema público de cuidados que ignore sus luchas históricas y sus reivindicaciones. Este reto es grande y nos llama a tejer solidaridades entre distintos actores para acuerpar y acompañar
las demandas y las luchas, particularmente de las mujeres en todas sus diversidades. También pone en el centro la relevancia de que existan presupuestos específicos para asignar justamente en acciones específicas para avanzar en esta agenda. En el trabajo que hemos realizado desde nuestra organización SEA Justicia Social, que realizamos con estas poblaciones, nos hemos encontrado y hemos aprendido que las demandas de acceso a la justicia se tejen principalmente desde estos afectos, desde estos vínculos de solidaridad y de cuidado. Y como se señala en este relevante informe, ello explica la interdependencia de la reinserción social y de las prácticas de cuidado. Entonces, la construcción de un sistema de cuidados debe de reconocer y fortalecer estas redes que ya existen, estas resistencias, estas formas, estos territorios que bien se señalan, que ya existen ahí, pero que son dejadas de lado, son invisibilizadas y que son llevadas y empujadas por mujeres privadas de la libertad, por mujeres liberadas, por las madres, las hermanas, las compañeras, las amigas, las colectivas. Y desde ahí es posible desmantelar, como bien dijo comisionada, estas lógicas de castigo para avanzar a la restitución de derechos, que priorice la vida, la dignidad y el cuidado como valores colectivos. Esto es realmente lo que desde hace décadas han impulsado mujeres como Lucía, como Beatriz, como Adri, como muchas otras familiares desde hace décadas, que con sus luchas nos interpelan todos los días y nos abren camino para sostener la vida y poner la dignidad del frente en contextos de olvido y de castigo. Entonces, creemos que, así como dijiste, secretaria Dafne, la ciudad en este momento está en un momento súper relevante, histórico, y tiene que estar a la altura de estas luchas. Y ello solo será posible con esta participación activa de estas poblaciones para que ninguna mujer, ninguna persona sea dejada atrás. Y pues garantizar el derecho al cuidado de esta población es una forma de reparar el daño, de avanzar en la construcción de memoria que tanto se necesita en esta ciudad y de romper las desigualdades históricas que han afectado principalmente a las mujeres en contacto con el sistema de justicia penal. Entonces, esta es la altura que demanda este momento y esa es la justicia que se exige y que florece principalmente de sus voces, de sus luchas y de quienes han sostenido la vida en situaciones tan adversas como lo que es la prisión. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Mariana. Continuamos con las palabras de la diputada Patricia Uriza Arellano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues primero felicitar, Nacheli, el trabajo que están haciendo desde la comisión en un tema tan importante. No solamente por tratar el tema de los cuidados, que creemos que es la conversación en términos de género de la siguiente década y los retos que vamos a estar teniendo que enfrentar para poder proveer a todas las personas que han sido históricamente abandonadas y no atendidas por el Estado en el tema de cuidados, pues una de las poblaciones más importantes, más olvidadas y con mayor situación de vulnerabilidad definitivamente tiene que ver con las personas privadas de la libertad que se encuentran en una circunstancia de reclusión y que las personas que han logrado salir de esa reclusión pues tienen muchas dificultades para enfrentarse a la vida después de haber sido privadas de su libertad. Esa reinserción ha sido muy complicada históricamente para nuestro país y es muy importante que empecemos a tratar el sistema de cuidados embonado con estas dificultades que puede enfrentar distintas poblaciones de nuestro país. Para nosotros es muy importante que desde el Congreso de la Ciudad de México justamente se dé una legislación lo más amplia posible y este tipo de estudios ayudan muchísimo a visibilizar estas poblaciones que usualmente no se ponen en el centro de la discusión. Y para nosotros pues también es muy importante que esta ley del sistema integral de cuidados, pensando en que también es una dificultad ampliar la conversación hacia las comunidades, las familias, pero también reivindicar el rol del Estado como corresponsable del tema de cuidados en nuestro país y en nuestra ciudad específicamente.
Pero bueno, lo que más queremos también es que a partir de esa ley de generar un sistema integral de cuidados, pues justamente las políticas públicas no dependan de un sexenio o de un gobierno que tenga la voluntad en un periodo en específico de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es obligar que cualquier autoridad que llegue al gobierno de la Ciudad de México tenga que cumplir con ciertos mínimos, diría yo, que una cobertura universal para todas las personas que tienen diferentes circunstancias, para los niños y las niñas, para los adultos mayores, para las personas que están enfermas, para personas que están en discapacidad, con estas tres vertientes que tú lo planteas muy bien en el estudio, que es el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y, muy importante ya mencionarlo en este tipo de conversaciones, el autocuidado, que es muy importante mencionarlo. Pero bueno, entonces creo que es muy importante, relevante tener a esta población en el centro de la conversación, sobre todo en una ciudad en la que en 2024 el 100% de las personas que fueron privadas de su libertad fueron privadas por prisión preventiva oficiosa, es decir, que no se les comprobó culpabilidad, no se dio una sentencia para que las personas estuvieran en la cárcel y hoy por hoy siguen en la cárcel, fueron encerradas bajo la suposición de que habían cometido algún delito, y cuando tienes una ciudad que el 100% de la población que encarcelaste en un año es por prisión preventiva oficiosa, pues claro que como Estado tienes que todavía hacerte más cargo de que las personas que están en esta condición no sufran violaciones de derechos humanos, que tengan acceso acceso a muchos derechos que los tendrían fuera, pero que ahora están dentro y privados de su libertad. Creo que eso pone todavía más relevancia en la responsabilidad que tiene el Estado en cuidar y brindar cuidados a este tipo de poblaciones. Ahí lo vemos en cifras, en la realidad, pues las mujeres sufren muchísimo más abandono cuando son privadas de su libertad porque pues son las que cuidan, ¿no? En cambio, los hombres que están privados de su libertad, pues siempre tienen alguna mujer ahí a su alrededor que se hace cargo de ver que estén bien y pues al final nosotras somos las que nos quedamos más en el olvido. Finalmente, felicitar este trabajo, Nacheli, asegurar que vamos a tomar todas estas estudios, puntos de vista en cuenta para lo que viene para la discusión del sistema integral de cuidados y ojalá que en este proyecto pues todos podamos sumar independientemente de los colores de las bancadas. Este es un tema de futuro que necesitamos dejarle a las siguientes generaciones de nuestro país, en especial a las niñas de nuestro país, construirlo para que crezcan en una mejor ciudad que en la que crecimos nosotros. Muchas gracias, Nacheli, por todo. Muchas gracias, diputada. Continuamos con la intervención de 5 minutos de la directora general del Instituto de Reinserción Social, Cintia Guadarrama Godínez. Gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a compañeros del Presidium, gracias por estar aquí. Y es un informe que primeramente agradezco el que se haya elaborado y que se haya tomado en cuenta las cifras que tenemos también en el Instituto de Reinserción Social. Como preámbulo muy rápido, comentarles que desde el Instituto de Reinserción Social, a través justamente de este instituto, recibimos a las personas que salen o egresan del sistema de justicia penal, es decir, de cualquier centro penitenciario de la Ciudad de México, particularmente adultos, y que tienen algún beneficio preliberacional o algún sustitutivo penal. Créanme que es una labor en la cual desde que asumí la dirección ha sido enfocada totalmente en atender a aquellas personas que ya cuando egresan ya traen la etiqueta más tatuada y plasmada que antes de que se las pongamos nosotros mismos como sociedad. Tenemos a la fecha, el 26 de septiembre, el día viernes, tenemos la cantidad de 1,917 personas que están en el Instituto de Reinserción Social y de las cuales 169 son mujeres. Que si nos vamos a un tema más profundo, el motivo por el cual egresan en menor cantidad las mujeres es también por el tipo de delito
por el cual está relacionado cuando van a prisión. ¿Por qué? Porque muchos de los casos están relacionados, por ejemplo, a aquellos delitos que no tienen, digamos, esta oportunidad de tener algún beneficio preliberacional. Es decir, están relacionadas con un tema de secuestro, delincuencia organizada, y veamos justamente al tema, digamos, de manera muy global, que si las mujeres están relacionadas con este tipo de delito es porque en algún momento estuvieron vinculadas al cuidado, por ejemplo, de la persona que secuestró la pareja, ¿no? Por ejemplo. O temas relacionados que tienen que ver con la pareja, o incluso a defensa de su propia integridad física, o algún tipo de violencia y que llegan a cometer algún delito como defensa de su integridad. Entonces, derivado de ese tema o punto en el cual llegan a prisión, muy difícilmente llegan a alcanzar algún beneficio preliberacional. Sin embargo, en la Ciudad de México tenemos este comité relacionado con preliberaciones que se está trabajando y que se realiza actualmente. La última, digamos, fecha que tuvimos de liberaciones de mujeres fue en marzo, que estuvo, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno a través del Instituto, estuvo con Consejería Jurídica, la misma Secretaría de las Mujeres. Y pues bueno, teniendo así un poquito más de cifras actualizadas en el Instituto, de estas 169 personas que ingresaron al instituto, que se afilian al instituto, 169 mujeres, tenemos 112 de las cuales son beneficiarias de un programa social. Y déjenme decirles que este año un programa social pensado principalmente y con datos sólidos referente a mujeres, pensado también en mujeres, porque este programa social se llama Empoderando Vidas y que ayuda al emprendimiento o fortalecimiento de negocios. Cuando hacemos un levantamiento de información, vemos que justamente si nos enfrentamos a un rechazo laboral tremendo de la sociedad, que no les dan trabajo a las personas que egresan del sistema de justicia penal, y súmenle todavía también el ser mujer y que tiene también a su cuidado a sus menores o incluso a sus padres, y que entonces en el mejor de los escenarios no rechazan a estas mujeres porque salieron de prisión. Hay familias que una vez que sale la mujer no las quieren en sus hogares. Entonces, de ahí que también hemos impulsado mucho y trabajado, y que esperemos que el próximo año incluso hablemos de otro tipo de informe, donde tengamos una casa, un espacio para recibir a estas mujeres y que sea una atención totalmente integral. De estas 112 mujeres que están en el programa social Empoderando Vidas, realizan su negocio. En el instituto les enseñamos talleres especializados al modelo de negocio, cómo emprender, qué herramientas pueden utilizar para que se pueda sostener incluso un negocio, y con esto podemos tener la oportunidad de que la persona, en este caso la mujer, pueda estar desde su hogar o desde su sitio cercano al hogar y atender otro tipo de situaciones, y que no necesariamente tenga que estar en un empleo formal, porque aparte de tener estos cuidados, no olvidemos que tienen una obligación o una condición que impone el juez o una medida en libertad, que es, por ejemplo, cumplir con su condición, es decir, asistir a talleres, asistir a la forma en la que nos coloque el juez, y nosotros en el instituto vigilamos esa condición, esa obligación que le impone. Y entonces, en el mejor de los escenarios, faltará 1 o 2 veces al mes a su trabajo formal. Y eso hace que también mujeres nos los digan así, ¿no? ¿Cómo le digo a mi jefe que estuve en prisión y que tengo que ir a firmar a Santa Marta, ¿no? Al control de sentenciados en libertad? ¿Cómo le digo que tengo que ir al juzgado a firmar? Y aparte de todo, cumplir las obligaciones que tiene que realizar, que cumplir, digamos, para mantenerse en libertad. Entonces, ha sido un tema el cual ha sido también el origen también de pensar en programas sociales enfocados totalmente a las mujeres, pero también no nos olvidemos de que este tema
viene más aún en un enfoque también social, y sin la sociedad civil también no podríamos avanzar, y este informe da pauta a que podamos hacer visible lo que está haciendo el Instituto de Reinserción Social, pero también a invitarles a que se sumen a poder realizar más actividades. Claro está que desde la Subsecretaría del Sistema Penitenciario nos han permitido tener la oportunidad de ingresar desde 6 meses antes que egresan para poder identificar las necesidades y poder darles o acercarles lo más posible cuando egresan todas las personas. Y hemos tenido gran respuesta, muy buena respuesta, nos han llegado, porque créanme que ni siquiera al interior de los centros tenían conocimiento de que existía o que existe el Instituto de Reinserción Social, y principalmente la función que es por ellos y para ellas. Entonces, pues bueno, reiterar mi agradecimiento, Presidenta, gracias por hacer visible toda esta información, invitarles a que también nos sigamos sumando, trabajando en sinergia con la asociación civil, con instancias también del gobierno de la Ciudad de México que nos permitan seguir teniendo esta misión y esta visión para personas que egresan del sistema de justicia penal. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus valiosas palabras. A continuación recibimos el mensaje de 5 minutos de la integrante del colectivo Pervivencias, Lucía Alvarado. Buenas tardes. Agradezco la invitación a la presentación de este informe a la presidenta de la Comisión, Nayeli Ramírez. Buenas tardes a todos. El año pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas privadas de la libertad, instituciones académicas de diferentes países de la región, denunciamos ante la Corte Interamericana la feminización de las tareas de cuidado y las vulneraciones que enfrentamos las mujeres familiares de personas privadas de la libertad. La Corte Interamericana incorporó nuestros aportes visibilizando que la cárcel impone a las mujeres familiares una triple jornada y múltiples violencias. Consideramos esta resolución histórica porque reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado y el autocuidado, y visibiliza a las mujeres familiares responsables históricas de estas tareas que siempre fueron minimizadas. Debido a la necesidad de seguir apostándola a la prisión preventiva oficiosa, en nuestro país, el número de personas privadas de la libertad se ha incrementado notablemente según las cifras del último Censo Nacional del Sistema Penitenciario. Estas decisiones provocan un efecto dominó afectando nuestras vidas de manera contundente, porque cuidar a un ser querido en prisión cuesta y cuesta muy caro. El cuidar a un ser querido privado de la libertad se convierte en un gran desafío e impacta de forma desmedida nuestra economía, ya que no hay dinero que alcance para pagar abogados, transporte hasta la ubicación de la cárcel, atención médica, aguas, artículos de higiene personal y de limpieza, para limpiar la estancia, medicamentos, ropa, zapatos, cobijas, tarjetas telefónicas, material para los talleres y libros necesarios para los estudios. Y esto vulnera nuestra economía, empobreciéndonos aún más. Aunque sabemos perfectamente que según la Ley Nacional de Ejecución Penal, todo lo anterior mencionado son derechos y servicios que deberían ser garantizados y cubiertos de forma gratuita, ya que las personas privadas de la libertad están bajo el cuidado y responsabilidad del Estado. Para cubrir estas demandas económicas impuestas, muchas mujeres ponemos en riesgo nuestro patrimonio, ya que nos vemos en la necesidad de vender o empeñar nuestras pertenencias. Pedimos préstamos con altos intereses, algunas vendemos nuestras viviendas y si rentamos nos vamos a vivir a un lugar más barato o vivimos hacinadas con otros familiares. Tenemos más de un trabajo para solventar estos gastos extras y nos empleamos en la informalidad, sin garantías ni derechos como la seguridad social, con la finalidad de tener suficiente tiempo para acudir a los juzgados, a la visita, a cuidar a nuestros hijos y a otras personas que dependen de nosotros, además de cumplir con las tareas del cuidado del hogar. El impacto también es psicosocial, porque desde que entramos a la visita se nos denigra con revisiones intrusivas que atentan contra nuestra dignidad y la de nuestros niños y niñas adolescentes que nos acompañan. Además, somos víctimas de diferentes extorsiones dentro del sistema penitenciario. Experimentamos un estado de alerta constante, ansiedad, depresión e incertidumbre por el proceso jurídico, pero también nos preocupa la integridad física y psicológica de nuestro familiar por las lamentables condiciones de vida digna en las prisiones.
Además, somos objeto de señalamientos y estigma social. Al acompañar y cuidar a nuestros hijos, hermanos, madres, esposos en prisión, descuidamos también nuestra salud, postergando las revisiones médicas preventivas, dejando a un lado el autocuidado con lamentables resultados. Nosotros, las mujeres, hermanas, esposas e hijas de las personas privadas de la libertad, cuidamos por amor, y les apuesto que cualquiera en esta sala haría lo mismo sin pensarlo en la misma circunstancia. Es de suma importancia que México siga en cumplimiento de sus compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos, en este caso de la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana, y adopte medidas de atención respecto a las mujeres en esta situación, atendiendo a la especial vulnerabilidad en que se encuentran, y celebro y felicito a esta comisión por elaborar este informe, ya que contribuye significativamente en la promoción y divulgación de los derechos de quien cuidamos a alguien en prisión. Ya por último, muy rápido digo algo, abonando a estas exigencias, el año del 2022, la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, llamada REMOVE, de la que somos parte, nos reunimos en Bogotá, Colombia, e hicimos una serie de recomendaciones en un documento que nombramos los principios y buenas prácticas sobre protección de los derechos de las mujeres familiares de personas privadas de la libertad, y entre ellos se abordan varios derechos en temas diversos, como el derecho a la igualdad y no discriminación, a la salud física y psicológica, a la protección del vínculo familiar, al acceso a la información, al acceso a la justicia, a la intimidad, a registros y otras medidas, a la perspectiva de género y diversidad, a derechos relativos de los niños, niñas y adolescentes, y a la organización y participación de familiares en defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tus palabras. Es turno del diputado Royfi Torres González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano del Congreso de la Ciudad de México, a quien le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a esta presentación de este informe. Yo me quiero sumar al reconocimiento que le hemos hecho todos los que integran este presidium a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a Nacheli, que además ahora culmina este ciclo al frente de la comisión, le quedan unas semanas, entonces el reconocimiento es por toda la labor a lo largo de estos 8 años, por todos esos informes, por todas esas recomendaciones, por todo ese impulso a los derechos humanos en la ciudad, porque también hay que decirlo, esta comisión sí ha hecho la diferencia en la ciudad, y este informe es uno de los ejemplos. Y quiero empezar, no me quiero tardar mucho, pero para hablar del derecho a la reinserción también tenemos que platicar y ver de cómo vemos a quienes hoy están, a las personas privadas de la libertad, porque desde hace varios años en este populismo penal nos hemos acostumbrado a que el discurso sea pues que las personas que cometen algún delito en la ciudad y en el país pues pasen el mayor tiempo posible privadas de la libertad. Y eso es la manera en la que el Estado ha querido garantizar la reparación del daño, las garantías de no repetición, teniendo a las personas privadas de la libertad. Y hoy pues a cada problema hay un aumento de penas. Si sube un delito, entonces la solución es aumentar las penas. ¿Con qué discurso? Hay que mantenerlas en prisión. Y eso, pues obviamente, va en detrimento de cualquier discurso o cualquier derecho a la reinserción. Si nos estamos acostumbrando a que las peores personas son las que tenemos que mantener encerradas, pues ¿cómo podemos empezar a hablar de lo que comentaba la presidenta de la comisión, pues de este concepto de la reinserción social a partir de la dignidad, de la no discriminación, y también aquí se ha dado cuenta pues de las dificultades que tienen, por ejemplo, para tener un empleo, si nos hemos dedicado a estigmatizar permanentemente a estas personas y les estamos quitando de entrada desde la descripción en este populismo penal, pues este derecho a la reinserción social. Por eso me parece muy pertinente hablarlo desde estas perspectivas y luego combinarlo con el derecho al cuidado, pues también creo que es un ingrediente muy importante,
sí para la conversación que tenemos hoy en la ciudad, en políticas públicas, en lo legislativo, pero también para entender por qué tenemos que hablar de sistemas integrales de cuidados, porque las acciones de cuidados o las políticas públicas son importantes, pero también los sistemas y entenderlo como un sistema que abarque todas las aristas, todos los prismas, todas las caras que tienen los cuidados, es a donde tenemos que llegar. Y entonces este informe, la pertinencia, pues es que nos pone de relevancia otra cara de los cuidados que tenemos que atender en la ciudad, en la legislación, desde el gobierno, y por eso me parece que también es un avance fundamental dentro de la discusión que estamos teniendo particularmente desde el Congreso. Como Movimiento Ciudadano, lo que hemos hecho en esta materia es que desde hace 2 años hemos presentado nuestra propuesta de ley integral del sistema integral de cuidados. Desde hace 2 años la propusimos en la anterior legislatura. Hace 1 año la presentamos, iniciada la 3ª legislatura, y la semana pasada presentamos la 3ª versión de la ley integral del sistema de cuidados desde Movimiento Ciudadano, porque además seguimos aprendiendo y seguimos construyendo nuevas alternativas y seguimos proponiendo nuevos esquemas para que en esta ciudad, más allá de todo lo que se está haciendo y que no le restamos valor, al contrario, siempre hemos reconocido el avance que se ha tenido, lo reconocimos desde la parte presupuestal, que por primera vez en este presupuesto de la ciudad se nombran a los cuidados, y ya hemos dicho toda la vida que lo que no se nombra no existe, pero además lo que no le pones presupuesto pues no es prioridad, y en este gobierno nombraron a los cuidados como una parte importante del presupuesto de la ciudad, y ahí están los avances. Hoy que necesitamos, pues integrarlos en un sistema, integrarlos desde las diferentes caras y desde las diferentes necesidades de los cuidados que tiene la ciudad, y por eso me parece que hay que sumarle este nuevo estudio, estas características. Creo que aportan sensiblemente las necesidades que tiene cada una de las poblaciones, y también tampoco le restamos valor a la reforma constitucional que tenemos que aprobar y discutir en el Congreso de la ciudad en los próximos meses, pero también a partir de estos ejercicios y de cómo tenemos que atender la materia de cuidados. Para nosotros uno de los factores más importantes que aprobar la reforma constitucional es consultarla. No podemos quitarla de la discusión pública, no podemos alejarnos de las consultas a las que estamos obligados, y es una parte sumamente importante del proceso legislativo. Por eso, particularmente a la reforma constitucional, pues le tenemos que dar una metodología para consultar a las poblaciones que va a tener impacto esta reforma, y eso tiene que ser parte de la discusión, eso tiene que formar parte del proceso legislativo, porque no podemos otra vez encerrarnos 66 personas en el Congreso a decidir una reforma constitucional, aunque venga de la opinión consultiva, sin hacer parte a quienes estamos tratando de incluir o de beneficiar desde el Congreso de la ciudad. Por eso me parece que esa también es una de los aspectos más relevantes que tenemos que hacer ahora, tomar esta frase de nada sobre nosotros y nosotros como una guía también para nuestro actuar legislativo, y este informe, reitero, pues nos regresa a ese centro, a ese eje de las poblaciones que necesitamos pensar en cómo atender y cómo incluir dentro de estas legislaciones. Entonces, nuestro compromiso desde Movimiento Ciudadano ahí está, ha estado desde hace 2 años, antes de que se venciera el plazo constitucional para cumplir con esta ley del sistema de cuidados, y lo hemos estado reiterando y vamos a estar atentos y por supuesto con toda la disposición de seguir avanzando en la discusión, en lo legislativo. Y cierro con este reconocimiento de verdad, Nacheli, al frente de la comisión por estos 8 años. Te vamos a extrañar, ahora nos tocará ver cómo le hacemos para elegir un perfil que pues más o menos le llegue al trabajo que has venido desempeñando, y de verdad, un gran reconocimiento de nuestra parte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado, por su participación. Finalmente, corresponde el turno a la directora de Mujeres Unidas por la Libertad, México AC, Beatriz Maldonado Cruz. Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos. Maestra Nayeli, de verdad, muchísimas gracias. Creo que gracias a su presidencia hemos avanzado, hemos evolucionado en los derechos humanos. Recuerdo una vez que se lo decía yo muy seguido al maestro Iván, decía que derechos humanos ni son derechos, porque había una invisibilización en el sector vulnerable con las mujeres que están privadas de su libertad. Sin embargo, creemos que hemos avanzado y hemos hecho una gran alianza, una gran familia, porque los derechos humanos no son ni de izquierda ni son de derecha, son derechos. Tan solo por ser humanos, todas nuestras personas privadas de la libertad tienen el derecho a ser visibilizadas, a ser atendidas, al derecho al cuidado, al derecho a la reinserción social. Pero esto no se puede lograr si no de verdad nos ponemos a trabajar en conjunto, si no nos damos la mano, reconocer que no podemos solas ni solos. Creemos que si nosotras como mujeres privadas de la libertad, porque Mujeres Unidas por la Libertad México está integrada por mujeres que estuvimos bajo el sistema de justicia. En lo personal, conozco la estatal y la federal. Sin embargo, creemos que nuestras mujeres privadas de la libertad tienen el derecho a tener los cuidados, pero el cuidado se da desde el padre. ¿Quién es el padre del México? Es el Estado. El Estado se tiene que responsabilizar de todas las necesidades básicas de nuestras mujeres que están privadas de la libertad. Desde hace 4 años, nosotros empezamos con el proyecto de Por una menstruación digna en prisión, porque se le olvidó a la sociedad y se le olvidó al Estado y a todos los servidores públicos que detrás de las rejas también hay un sangrado. Y si no visibilizamos una toalla femenina, menos vamos a visibilizar que ellas, aún detrás de esos muros grises, son mujeres y son seres humanos. Todas y todos y todes tenemos derecho a una segunda oportunidad. Nuestras historias de prisión son herramientas para incidir en políticas públicas a la no repetición de los errores a la hora de la impartición de justicia. Hemos estado trabajando también para solicitar una casa de confianza temporal. No me gusta la palabra de medio camino, porque no es media vida, es una casa de confianza temporal, porque cuando salimos de prisión ni siquiera nuestras familias nos quieren en sus casas. ¿Por qué? Porque ya no les causamos esa confianza, porque nadie nos quiere dar trabajo. ¿Por qué? Porque entonces creen que las vamos a robar, las vamos a secuestrar, las vamos a extorsionar. Entonces es una casa de confianza temporal, para que las mujeres puedan tener un fortalecimiento a su reinserción social para que sea efectiva. Nosotras como sociedad, nosotros y nosotres como sociedad estamos en deuda, estamos condenadas a pagar esta deuda histórica. No se necesita estar en prisión para saber y conocer cómo es el sistema penitenciario. Desde que entramos perdimos todo, perdimos familia, perdimos casa, perdimos las ganas de vivir, y eso no son cuidados. Nos cuidamos dentro, nosotras, porque no nos vemos como criminales, nos vemos como hermanas, porque son nuestras mujeres, y tenemos que reconocer que esas mujeres pertenecen a esta sociedad, son parte de estas tierras mexicanas, y el padre, que es el Estado, tiene que responsabilizarse de todas las necesidades básicas de nuestras mujeres privadas de su libertad. No queremos que haya más informes, que haya más estudios o investigaciones y que sean letras muertas. Tiene que ser un llamado a la acción para que todas las personas que están detrás de esas rejas sean reconocidas como seres humanos,
no como un número, no como un expediente, como un criminal o delincuente. Nadie nace siendo un criminal. Algo detonó. Y eso lo detonó porque desde casa no tuvimos los cuidados. Como mujeres desde antes de prisión vivimos violencia. Pero nadie nos entiende. Llevamos casi 4, o más bien 5 años con la gestión menstrual dentro de prisión, en donde estamos solicitando donaciones de toallas femeninas. Eso no es cuidado del Estado. Tenemos que tocar puertas. Hemos hecho una alianza empática, solidaria y de confianza con la Subsecretaría Penitenciaria. Desde que estaba el maestro Asael, él creyó en nuestro proyecto. Pero más que un proyecto, como se los acabo de mencionar, es nuestra familia. Son nuestras mujeres, son mis hermanas. Y yo por eso salí a las calles a gritar y a luchar por las que no lo pueden hacer por ellas mismas. El tema carcelario es muy discriminado y muy delicado. Sin embargo, cuando entramos a prisión perdemos todo. Y yo perdí el miedo. Dejé de ser la 37057 en las Islas Marías. Dejé de tener mi expediente 49-2010 en Santa Marta. Ahora mi nombre es Betty Maldonado. En defensa de los derechos humanos de esas mujeres que me apapacharon, que me abrazaron y que me dieron de comer. Y sobre todo, que me cuidaron cuando yo estaba enferma. Y es como así, dentro de prisión, nosotras nos cuidamos. Es así, como alto y fuerte, que ustedes sepan que no queremos letras muertas. Este informe es una invitación al llamado a la acción. No es nada más para dejarlo en un escritorio. Tenemos que buscar estrategias para que haya una reinserción social efectiva y que sean escuchadas todas las personas que están detrás de las rejas. Son nuestros hermanos, porque el día de mañana que les llegue a pasar a ustedes por una carpeta falsa, entonces iban a decir, y van a gritar, y van a llorar, y van a patalear. Tenemos que informarnos lo que realmente se necesita para el sistema penitenciario. Ahora bien lo acaban de decir, sin recursos no hay discurso. Si no hay una partida presupuestal para el sistema de justicia o para el sistema penitenciario, no podríamos avanzar en todo lo que se necesita dentro del sistema. Nosotros somos aliadas y buscamos talleristas. También la subsecretaría, así como el Instituto de Reinserción Social y varias asociaciones. Pero no podemos solas. Y también con coma y punto, que los centros penitenciarios no sean exhibidos. Nuestras mujeres y las personas privadas de la libertad no son animales. Porque luego hay a veces que van nada más como si fuera un circo. Solamente por morbo, pero no ayudan. De verdad, de corazón se los digo. Yo perdí todo, pero volví a prisión a agarrar a mis hermanas, a abrazar abrazos y arrancar sonrisas, porque todos los seres humanos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y no queremos ser más discriminadas, queremos vivir libre de violencia, vivir en paz, en armonía, porque México necesita seres humanos y nos estamos inhumanizando. Se necesitan campañas para concientizar y sensibilizar a la población. De lo contrario, no vamos a avanzar. Yo de verdad agradezco muchísimo, muchísimo a todas esas mujeres que están en resistencia, a todo el panel por escucharme. Maestra Nayeli, de verdad se lo agradezco muchísimo. Y entonces ahora sí, maestro Iván, derechos humanos son derechos y son humanos. Muchas gracias, Beatriz, por compartirnos tu reflexión. Agradecemos la participación
de todas y todos nuestros ponentes. Les invitamos a consultar nuestro informe en la página web de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o directamente en el sitio piensadh.cdhcm.org.mx. Agradecemos también profundamente a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, así como a quienes siguieron la transmisión vía redes sociales. Reconocemos además la valiosa participación de Daniela Vite y Joana Campillo, intérpretes de lengua de señas mexicana, quienes hicieron posible que este diálogo fuera más accesible. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad comprometida por los derechos humanos. Les deseamos un excelente día.